Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas en Cristo. Hoy vamos a sumergirnos en un tema esencial y profundamente inspirador: el reino de Dios. Este concepto, que Jesús enseñó con fervor durante su ministerio terrenal, es la clave para entender nuestra fe y nuestro propósito como cristianos. El reino de Dios no es solo un futuro prometido, sino una realidad que estamos llamados a vivir y expandir aquí y ahora. Acompáñenme mientras exploramos juntos qué significa realmente el reino de Dios, cómo podemos reconocerlo y cómo podemos ser parte activa de su manifestación en el mundo. Reconocer el reino de Dios en nuestras vidas y en el mundo que nos rodea implica estar atentos a varias señales y manifestaciones clave que reflejan su presencia. Aquí hay algunos puntos importantes para ayudar a identificar el reino de Dios. Transformación personal. Cuando el Espíritu Santo actúa en nuestras vidas, experimentamos una transformación en nuestros corazones y mentes. Los frutos del Espíritu, como el amor, la paz, la paciencia y la bondad, se vuelven evidentes en nuestra conducta diaria. En Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23, Pablo describe estos frutos, que son indicativos del reino de Dios en nosotros. Obras de justicia. El reino de Dios se manifiesta a través de la búsqueda y práctica de la justicia. En Miqueas, capítulo 6, versículo 8, se nos dice: Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios. Esto incluye defender a los oprimidos, trabajar por la igualdad y luchar contra la injusticia. Actos de amor y misericordia. Reconocemos el reino de Dios en los actos de amor y servicio hacia los demás. Jesús nos enseña en Mateo, capítulo 25, versículos del 35 al 40, que cuando alimentamos al hambriento, damos de beber al sediento, acogemos al extranjero y visitamos a los enfermos y encarcelados, lo hacemos por Él. Estos actos de amor son señales claras del reino de Dios en acción. Promoción de la paz. Donde quiera que haya esfuerzos sinceros por reconciliar a las personas, resolver conflictos y promover la paz, el reino de Dios está presente. En Mateo, capítulo 5, versículo 9, Jesús dice: Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los pacificadores son instrumentos del reino. Predicación y enseñanza. Donde el Evangelio de Jesús es proclamado y enseñado, y las personas responden con fe y arrepentimiento, el reino de Dios se está extendiendo. En Marcos, capítulo 1, versículo 15, Jesús declara: El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. La proclamación y la aceptación del Evangelio son fundamentales para reconocer el reino. Vida comunitaria. El reino de Dios se manifiesta en la comunión y el apoyo mutuo dentro de la comunidad cristiana. Las iglesias y grupos de creyentes que se reúnen para adorar, orar y servir juntos son expresiones visibles del reino. Hechos, capítulo 2, versículos del 42 al 47, describe cómo los primeros cristianos vivían en comunidad, compartiendo todo y cuidando unos de otros. Testimonio de fe. Los cristianos que muestran esperanza y gozo incluso en tiempos de prueba y adversidad, dan testimonio del poder del reino de Dios. En Romanos, capítulo 15, versículo 13, Pablo ora: Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. En resumen, reconocer el reino de Dios implica observar estos frutos y acciones en nuestras vidas y en las comunidades que nos rodean. Es ver la transformación espiritual, la justicia, el amor, la paz, la comunión, la proclamación del Evangelio y la esperanza como señales claras de que el reino de Dios está presente y activo entre nosotros. Desde el primer sermón de Jesús, el reino de Dios fue central en su mensaje. En Mateo, capítulo 4, versículo 17, Jesús comienza su predicación diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero, ¿qué es este reino del que habla Jesús? No es un lugar físico con fronteras y gobiernos terrenales, sino un reino espiritual donde la voluntad de Dios es soberana. Es una invitación a vivir bajo el reinado amoroso y justo de Dios, tanto en nuestros corazones como en nuestras comunidades. El significado del reino de Dios.
Este reino de Dios es multifacético y se manifiesta de varias maneras en nuestras vidas. Presencia de Dios en nosotros. El reino de Dios comienza en nuestros corazones cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador y permitimos que su Espíritu Santo nos guíe. Es vivir una vida transformada por su amor y su gracia. En Lucas, capítulo 17, versículo 21, Jesús dice: El reino de Dios está entre vosotros, indicando que está presente donde quiera que Dios reine en los corazones de las personas. Justicia y paz. El reino de Dios se caracteriza por la justicia y la paz. En Romanos, capítulo 14, versículo 17, Pablo dice: Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Vivir en el reino de Dios implica trabajar por la justicia, la equidad y la paz en nuestras relaciones y en nuestra sociedad. Servicio y amor al prójimo. Jesús nos enseñó que el reino de Dios es servido a través del amor y el servicio a los demás. En Mateo, capítulo 25, versículo 40, Jesús dice: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Cada acto de bondad y servicio es una manifestación del reino de Dios. Esperanza y futuro. El reino de Dios también tiene un aspecto futuro. Esperamos el día en que Jesús regrese y establezca su reino en plenitud. En Apocalipsis, capítulo 21, versículos del 1 al 4, se nos da una visión de un nuevo cielo y una nueva tierra, donde Dios morará con su pueblo y enjugará toda lágrima de sus ojos. Para entender mejor el reino de Dios, consideremos estos pasajes bíblicos. Mateo, capítulo 6, versículo 33, es uno de los versículos más conocidos y citado de Jesús. Este pasaje dice: Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Para entender completamente su significado, veamos los diferentes elementos que componen este versículo y cómo se relacionan entre sí. Este versículo se encuentra en el contexto de Mateo, capítulo 6, donde Jesús habla sobre la preocupación y la ansiedad por las necesidades materiales. Jesús anima a sus seguidores a no preocuparse por lo que comerán, beberán o vestirán, ya que su Padre Celestial conoce sus necesidades. En lugar de estar ansiosos, deben confiar en Dios y priorizar lo que realmente importa. Buscad primeramente el reino de Dios. Jesús insta a sus seguidores a hacer del reino de Dios su principal prioridad. Esto significa vivir bajo la soberanía de Dios y esforzarse por alinear nuestras vidas con su voluntad. Buscar el reino de Dios implica una entrega total a su autoridad y un deseo de ver su reinado manifestado en nuestras vidas y en el mundo. Es un llamado a vivir de acuerdo con los principios y valores del reino, como la justicia, el amor, la paz y la misericordia. Y su justicia. Además de buscar el reino de Dios, Jesús añade que debemos buscar su justicia. Esto se refiere a la rectitud de vida que Dios demanda, una vida que refleja su carácter y sus estándares morales. Significa vivir de una manera que sea agradable a Dios, practicando la justicia en nuestras relaciones con los demás, actuando con integridad y defendiendo lo que es correcto y equitativo. Y todas estas cosas os serán añadidas. Jesús promete que si ponemos a Dios y su reino en primer lugar, Él se encargará de nuestras necesidades materiales. Todas estas cosas se refiere a las preocupaciones mencionadas previamente en el capítulo, como la comida, la bebida y la ropa. Este pasaje nos llama a confiar plenamente en la provisión de Dios. Nos asegura que, al priorizar las cosas de Dios, Él cuidará de nosotros y proveerá todo lo que necesitemos. En resumen, Mateo, capítulo 6, versículo 33 nos llama a poner a Dios y su reino en el centro de nuestras vidas, asegurándonos de que nuestras prioridades están alineadas con sus propósitos. Al hacerlo, confiamos en que Dios proveerá para todas nuestras necesidades, permitiéndonos vivir libres de ansiedad y con un enfoque claro en lo que es verdaderamente importante. Aquí tenemos otro pasaje importante. Marcos, capítulo 1, versículo 15, es un pasaje fundamental en el Nuevo Testamento donde Jesús proclama: El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Aquí hay una explicación breve de cada parte del versículo. El tiempo se ha cumplido.
Cumplimiento profético. Jesús está declarando que el momento que los profetas del Antiguo Testamento habían anunciado ha llegado. El plan de Dios para la redención y salvación de la humanidad está en marcha. Inicio del ministerio de Jesús. Este es el inicio del ministerio público de Jesús. Con su llegada, se marca el cumplimiento del tiempo de espera para la intervención directa de Dios en la historia humana. El reino de Dios se ha acercado. Presencia del reino. Jesús anuncia que el reino de Dios no es un concepto lejano o futuro, sino que está presente y accesible a través de su persona y su ministerio. Manifestación divina. A través de las enseñanzas, milagros y la vida de Jesús, el poder y la autoridad de Dios están siendo manifestados en la tierra. Arrepentíos. Cambio de corazón y mente. Arrepentirse implica un cambio profundo en el corazón y la mente, una vuelta de los caminos del pecado hacia Dios. Reconocer necesidad de Dios. Este arrepentimiento es reconocer la necesidad de Dios y su perdón, y decidir vivir de acuerdo con su voluntad. Y creed en el Evangelio. Fe en las buenas nuevas. Creer en el Evangelio significa tener fe en las buenas noticias de que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, que ha venido para salvar a la humanidad. Aceptar el mensaje de salvación es aceptar y confiar en el mensaje de salvación que Jesús ofrece, incluyendo su muerte y resurrección como el camino a la reconciliación con Dios. En Marcos, capítulo 1, versículo 15, es una llamada a la acción. Jesús declara que el tiempo de espera ha terminado y que el reino de Dios está ahora presente. Esta realidad exige una respuesta: arrepentirse de los pecados y creer en el Evangelio. Este versículo encapsula el corazón del mensaje de Jesús y el inicio de su ministerio, invitando a todos a una transformación radical y a una fe profunda en las buenas noticias del reino de Dios. Y por último, el pasaje de Lucas, capítulo 13, versículos 18 y 19, dice: ¿A qué es semejante el reino de Dios, y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. ¿A qué es semejante el reino de Dios, y con qué lo compararé? Introducción a una parábola. Jesús utiliza una parábola para explicar una verdad espiritual profunda a través de una imagen simple y cotidiana. Reflexión y enseñanza. Las preguntas retóricas invitan a los oyentes a pensar profundamente sobre la naturaleza del reino de Dios. Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto. Grano de mostaza, aunque es una de las semillas más pequeñas que se conocían en esa región, tiene un gran potencial de crecimiento. Esto simboliza cómo algo aparentemente insignificante puede tener un impacto tremendo. Acto de sembrar representa el inicio del reino de Dios en la tierra, comenzando de manera humilde con la enseñanza de Jesús y sus primeros seguidores. Y creció y se hizo árbol grande. Crecimiento exponencial. El reino de Dios, aunque empieza pequeño, crece de manera extraordinaria. Esto refleja el crecimiento del cristianismo desde un grupo pequeño en Judea hasta convertirse en una fe global. Transformación indica cómo el reino de Dios transforma y cambia todo lo que toca, expandiéndose más allá de lo que se podía imaginar inicialmente. Y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Hospitalidad y refugio. El árbol grande proporciona refugio y hogar para las aves, simbolizando cómo el reino de Dios ofrece protección, acogida y sustento a todos los que vienen a él. Inclusividad. Las aves representan a las personas de todas las naciones que encuentran un lugar en el reino de Dios, mostrando su naturaleza inclusiva y acogedora. En resumen, Lucas, capítulo 13, versículos 18 y 19, utilizan la parábola del grano de mostaza para ilustrar cómo el reino de Dios, aunque comienza pequeño y humilde, crece de manera asombrosa y expansiva. Este reino ofrece refugio y bienvenida a todos, simbolizando la poderosa y transformadora presencia de Dios en el mundo. Ahora, con gran devoción, les invito a unirse a mí en una oración profunda y sincera, pidiendo a Dios que nos ayude a vivir y expandir su reino aquí en la tierra. Padre Celestial, venimos ante ti con corazones agradecidos y humildes, reconociendo tu soberanía y amor. Te pedimos que nos ayudes a comprender y a vivir el reino de Dios en nuestras vidas diarias. Llénanos con tu Espíritu Santo, para que podamos ser instrumentos de tu paz y justicia en el mundo.
Señor, te pedimos que transformes nuestros corazones, que cada día busquemos tu reino y su justicia por encima de todo. Ayúdanos a amar a nuestro prójimo como tú nos has amado, sirviendo a los necesitados, consolando a los afligidos y siendo faros de esperanza en medio de la oscuridad. Padre, oramos por nuestras comunidades y nuestras naciones. Que tu reino venga y tu voluntad sea hecha aquí en la tierra como en el cielo. Danos la fuerza y el coraje para trabajar por la justicia, la equidad y la paz, reflejando tu amor en todas nuestras acciones. Te pedimos también por aquellos que aún no te conocen, que puedan encontrar en nosotros testimonios vivos de tu amor y tu verdad. Que a través de nuestras vidas, muchos sean atraídos a ti y puedan experimentar la bendición de vivir bajo tu reino. Oh Señor, te damos gracias por la esperanza que tenemos en tu promesa de un futuro glorioso. Ayúdanos a mantener nuestra mirada en ti, confiando en que un día veremos tu reino establecido en plenitud, donde no habrá más dolor ni lágrimas. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén. Queridos hermanos y hermanas, el reino de Dios es una realidad maravillosa y transformadora que nos invita a vivir bajo el amor y la justicia de nuestro Padre Celestial. Es un llamado a ser luz en el mundo, a trabajar por la paz y la justicia y a servir a los demás con el amor de Cristo. Recordemos siempre que el reino de Dios está entre nosotros y que cada acto de bondad, justicia y amor es una semilla plantada para su gloria. Antes de despedirnos, quiero invitarte a suscribirte a nuestro canal de YouTube, El Sendero del Señor. Si este mensaje ha tocado tu corazón, por favor dale like al video y compártelo con tus amigos, familiares y congregaciones. Ayúdanos a difundir el amor y la verdad de Cristo a más personas. No olvides activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Que Dios los bendiga abundantemente y que siempre encuentren paz y fortaleza en su amor eterno. Hasta la próxima y sigamos creciendo juntos en la fe y el amor de Cristo.